Sabe, después del caos que vemos en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, donde se nos narra que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían toda la superficie del abismo, encontramos que Dios empezó a restaurar la tierra. Hay algo que muchos no entienden y es bueno tal vez mencionar ahorita. Génesis 1:1 es la creación, definitivamente. Pero el verso 2, algo pasó ahí, hay un caos ahí. Todos sabemos que esta tierra, antes que el hombre la habitara, fue habitada por una creación preadámica que se rebeló en contra de Dios bajo el liderazgo de Lucifer, Luzbel. Así que Dios tuvo que enviar un juicio de un diluvio, que no fue precisamente el diluvio de Noé, sino fue un diluvio anterior, y destruyó la tierra. Dios, o sea, toda esa creación. Así que ya a partir, eso es lo que vemos en el verso 2, y en el verso 3 en adelante empezamos a ver lo que conocemos como la restauración de la tierra. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios que se especializa en la restauración. De hecho, hermanos, toda la Escritura tiene que ver con ese gran tema, la restauración. Gloria al Señor. Y hermanos, cuando Dios restauró todo nuevamente, es muy interesante que a excepción de una cosa, todo, absolutamente todo, era bueno. Todo era bueno. Cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, vio Dios que la luz era buena. Cuando separó la tierra seca de los mares, también vio Dios que era bueno. Cuando hizo que la tierra produjera hierba y que los árboles dieran fruto, vio Dios también que era bueno. Cuando hizo las grandes lumbreras, también vio Dios que era bueno. Cuando creó los peces y las aves, dice la Escritura que Dios vio que era bueno. Cuando creó los animales terrestres, también vio que era bueno. Asimismo, dice su palabra, que en el huerto donde Dios puso al hombre había árboles deliciosos a la vista y eran buenos para comer. Se dice además que el oro en esa tierra, en el huerto, era bueno. Totalmente todo, hermanos, era bueno. Con excepción de una sola cosa. Gloria al Señor. Solo algo estaba mal, digámoslo así, no estaba bien. En el capítulo 2 de Génesis y versículo 8 encontramos eso. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Pueden decir amén los hombres? Por eso es necesario predicar sobre esto, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, no es bueno. No lo digo yo, lo dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, es muy interesante que cuando Dios hizo caer sueño sobre Adán y formó de su costilla a su esposa, la Biblia dice, fíjese bien, para alegría, para satisfacción de las esposas,
La Biblia dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, pero que era bueno en gran manera, hasta que ella fue extraída de la costilla de Adán. Vio Dios que todo lo que había creado era bueno y ahora añade bueno en gran manera. Así lo dice el verso 31 del verso 1 de Génesis. Y no fue, fíjese bien, hasta que Dios los hizo a ambos que los bendijo Dios. En el verso 27 del capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y dice, varón y hembra, ambos los creó. Y entonces sí, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Esto, hermanos, se corrobora también más adelante, ahí en Génesis capítulo 5 y versículos 1 y 2. Ahí se corrobora esto. Dice de la siguiente manera, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, a ambos, ¿verdad? Y los que bendijo. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. Así que la bendición vino cuando ambos habían sido creados. Ahora, aquí en el verso 2 que estamos viendo, se nos presenta algo muy interesante, pero muy interesante. Y hermanos, cuando vamos al principio de la primera vez que se toca algún tema, ¿entiende? Esto es muy importante porque es en la hermenéutica esto se llama el principio de la primera mención. O sea, es el plan perfecto, el plan original de Dios. Así que es muy importante que entendamos nosotros cuál es el plan perfecto original de Dios en cuanto al asunto, por ejemplo, del matrimonio. Ahí en el verso 2 vemos un detalle interesante, y es que el nombre original de ambos era Adán. No era Adán y Eva, era Adán. Dice ahí, y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, el día en que fueron creados. Gloria al Señor. Realmente, hermanos, fue Adán, el Adán caído, quien le puso el nombre de Eva a su mujer. Así lo dice el capítulo 3 y versículo 20. Ahí dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Fue Adán caído quien le puso a su esposa Eva. Pero el nombre original de ella, como el de él, eran Adán. Gloria al Señor. En realidad, hermanos, esto, como les dije, nos muestra la intención original de Dios para los matrimonios, para ellos también, por supuesto. Él quería que fueran uno, tan unidos, quería Dios que fueran, que no les puso nombres diferentes, sino les puso un solo nombre. Les puso de nombre Adán. Bueno, muchos países, sobre todo en los Estados Unidos, las esposas, cuando adquieren matrimonio, cuando se casan, ¿entiende? Adoptan el nombre, el apellido del esposo. Su apellido como que es relegado y desaparece,
Así que el apellido nuevo de ellas es el de su esposo. Así es. En los Estados Unidos y en muchos otros países. Aquí en nuestro país es un poco a medias la cosa, ¿verdad? Porque aquí se menciona el nombre el apellido de la esposa, ¿verdad? Y hay algunas que ponen hasta sus dos apellidos, porque el primero no es tan bonito, pero el segundo sí. Entonces ponen los dos apellidos y después ponen el de su esposo ahí como arrimado, como arrinconado, ¿entiendes? Pero, hermanos, originalmente Dios quería que el hombre y la mujer tuvieran un mismo nombre, un mismo nombre. De hecho, la iglesia, que será la esposa de Cristo, adoptará el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Eso es un hecho. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12 dice: al que venciere, esto es los vencedores, la iglesia, la esposa, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un nombre triple va a tener la iglesia cuando se case con el Señor. Me encanta el nombre de nuestra congregación. Ya nosotros nos estamos adelantando y hemos adoptado ya el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo, hablando, hermanos, del plan original para el matrimonio, dijo ahí en el capítulo 10 de Marcos y versículo 6 en adelante: pero al principio de la creación. Notemos cómo Cristo siempre se va al origen, a lo primero, a cómo se estableció el asunto del matrimonio desde el principio, y es lo que nos debe de regir a nosotros hoy. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Oyeron eso? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Obviamente hay que honrar a los padres, porque la Biblia así lo dice. Por Dios, no dejemos de honrarlos jamás. Pero la prioridad ahora para el hombre es la mujer, su esposa. Y la prioridad de la esposa ahora es su esposo, porque sus padres dejan de ser su cobertura. Ahora su cobertura es su esposo. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Y los dos, y aquí está el punto del plan original de Dios, serán una sola carne. Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Como originalmente Dios lo estableció. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice ahí? No lo separe el hombre, aunque sea un buen abogado. No lo separe el hombre. Amén. Gloria al Señor. En estos versículos comprendemos, hermanos, claramente el corazón de Dios con respecto al tema de los matrimonios. En realidad, la bendición de Dios está sobre los matrimonios como estamos viéndolo acá. Y no estoy diciendo que Dios no ha elegido a unos cuantos a que se queden solos. ¿Entiende? Porque los hay en la Escritura claramente, ¿entiende? Pero es claro que la bendición del Señor está sobre los matrimonios. Él los bendijo cuando los había criado a ambos. Obviamente, hermanos,
Si están en armonía, la bendición de Dios va a venir. Si no lo están, hermanos, si no están en armonía, cuidado, cuidado, porque por ahí anda la serpiente. Por ahí anda al acecho la serpiente, como estuvo allá en el huerto del Edén. Dígame usted, ¿por qué la serpiente le habló a Eva? ¿Dónde estaba Adán? Dígame usted, ¿dónde estaba Adán? Algo estaba pasando. Algo estaba pasando. El plan de Dios es que cada matrimonio, hermanos, esté graníticamente unido. Y de esta manera ame y sirva al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ese es el plan original de Dios. Dios nunca planeó que cada quien jalara por su lado, que cada quien jalara por su lado. Dios tampoco planeó que solo el hombre o solo la mujer se consagraran al Señor. Lamentablemente hay matrimonios donde solo uno de los dos jala, solo uno de los dos busca al Señor, es fiel al Señor, solo uno de los dos. Y tengo que decir, para vergüenza de los hombres, que generalmente son las mujeres, las esposas, las que buscan más al Señor, mucho más que sus maridos, aunque últimamente las cosas están cambiando un poquito, están cambiando un poquito. Hoy también vemos a muchos hombres que, gracias a Dios, están buscando al Señor y están consagrados al Señor, pero sus mujeres están meras complicadas. Yo tenía mi pastor que decía retrecheras, decía él. Yo no me atreví a decir esa palabra, pero ya la dije. Pero, hermanos, ambos, tanto el esposo como la esposa, realmente deben buscar y servir al Señor intensamente. Pero juntos hacen un gran equipo, y las fuerzas, hermanos, según encontramos en la Escritura, se multiplican. Mientras que si lo hacen solos, solamente estarán dando un 10% en su potencial, no el 100%. Así lo dice Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 30. Ahí claramente se nos dice que uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. O sea, no se duplica el asunto, pues, sino se multiplica el asunto. Cuando solo una persona está jalando, solo se está dando un 10% entonces del potencial. Razón tenía Salomón al decir ahí en el capítulo 4 de Eclesiastés y versículo 9, que mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Pablo lo tenía también muy claro. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y versículos 11 y 12, pero en el Señor, dice Pablo, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Repito, porque en el Señor ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Gloria al Señor. Amén. Ok, esto apenas es la base para lo que voy a compartirles hoy. Hoy deseo hablarles de un matrimonio maravilloso que nos presenta la palabra del Señor. Ellos son Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Ellos fueron un matrimonio fiel al Señor
una pareja verdaderamente ejemplar. Ejemplar. Que todos los que estamos casados debiéramos imitar, debemos imitar. ¿Saben? De los apóstoles en general, no tenemos mayor información de sus matrimonios, la verdad. No tenemos mayor información. Y aunque no dudamos que los matrimonios de ellos, sus esposas fueron buenas mujeres, fueron mujeres piadosas, por alguna razón no se les menciona, casi nunca. Una escritura fugaz, donde se hace referencia a ellas, la encontramos en 1 Corintios capítulo 9. Ahí Pablo está de alguna manera defendiendo sus privilegios apostólicos y dice lo siguiente en el verso 2 en adelante, 1 Corintios 9. Si para otros no soy apóstol, dice Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Mire lo que Pablo dice. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Parece que no le daban ni almuerzo a Pablo cuando después de una predicación, y cada predicador es digno de su almuerzo, por el amor de Dios. Pero ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Verso 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? La versión actualizada, Reina Valera actualizada, dice, ¿una esposa creyente? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente? Como también los otros apóstoles, quiere decir que ellos andaban con sus esposas, acompañados de sus esposas. Y los hermanos del Señor, y Cefas, el primer papa, resultó casado. Pedro. Ahí vemos que Pedro también viajaba con su esposa. Gloria al Señor. Aquí se ve claramente que las esposas de los apóstoles los acompañaban en el ministerio, en la obra del ministerio, pero la verdad no se da mayor información de ellas. Sin embargo, cuando se habla de nuestro personaje, Aquila, que estaremos considerando hoy, en su palabra, siempre se menciona su esposa Priscila. Cada vez que se nombra a Aquila, siempre se menciona a su esposa Priscila. Y viceversa, cada vez que se menciona a Priscila, siempre se menciona a su esposo Aquila. En las 6 citas bíblicas donde se hace alusión a uno de ellos, siempre se menciona al otro. Esto sin duda nos presenta, hermanos, el modelo perfecto y original de Dios en cuanto a los matrimonios. Aquila y Priscila caminaron siempre juntos. Aquila significa águila. Es lo que significa Aquila. Y Priscila es el diminutivo de Prisca. Y significa Prisca, anciana o reverenciada. Eso es lo que significa. Y sus nombres, hermanos, sin duda nos presentan un precioso mensaje para nosotros. Aquila era un varón que se movía como las águilas.
en las alturas espirituales, con una visión realmente extraordinaria, como las águilas. Gloria al Señor. Ese era Aquila. Y Prisca, espiritualmente, era alguien muy madura, muy respetada en el Señor. Así que el significado de sus nombres nos da definitivamente un mensaje a nosotros también. Es el plan de Dios para cada matrimonio. Dios quiere que los esposos sean como Aquila, que vuelen en las alturas espirituales, ¿entienden? Que espiritualmente estén muy elevados y que tengan una visión extraordinaria. Es lo que el Señor desea para todos los esposos. Y para las esposas, que maduren y realmente se ganen el respeto de todos. Gloria al Señor. Ahora, un detalle, hermanos, interesante de ella es que, de Priscila, es que de las 6 veces que se menciona, de las 6 veces, solo una vez, y fue la última vez que se menciona, se le llama por su nombre original, Prisca, solo una vez. Las otras 5 veces se le llama Priscila, o sea, por su diminutivo. Esto, de alguna manera, hermanos, nos muestra cómo la gente veía a Priscila. Nos muestra la cercanía, nos muestra la confianza, la familiaridad, la amistad que ella tenía con los que la conocían y escribieron de ella, especialmente Lucas y Pablo. Lucas en el libro de los Hechos y Pablo en las cartas. O sea, había mucha armonía, familiaridad, confianza. ¿Entiende? Por eso le llamaban por su diminutivo, Priscila, no Prisca. No cabe duda que Priscila era una mujer, hermanos, que se daba a querer, una mujer maravillosa, accesible, se daba a querer, indudablemente. ¿Ok? Aquila, hermanos, era un talabartero, era un judío talabartero. Su oficio era hacer tiendas como de campaña, y era originario de Ponto, una provincia del Imperio Romano. Él y su esposa Priscila originalmente vivían en la ciudad de Roma. Sin embargo, el emperador Claudio emitió un edicto en el que expulsó a todos los judíos de Roma. Esto fue más o menos en el año 49 después de Cristo. Parece ser que la expulsión se debió a los disturbios que la comunidad judía creyente y no creyente en Roma estaban provocando en torno al cristianismo. O sea que había mucho conflicto entre los judíos convertidos y los no convertidos en cuanto al cristianismo, ¿entiende? Y esto se les estaba yendo de las manos a Claudio, el emperador, y decidió expulsar, para mejor deshacerse de ese problema, a todos los judíos de Roma, creyentes y no creyentes. El punto es que Aquila y Priscila, hermanos, resultaron viviendo ahora en Corinto. Ok, empecemos a ver a Aquila y Priscila allí en Corinto. Veamos este precioso matrimonio de judíos convertidos en acción. 18 de Hechos y versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto,
recién llegado de Italia con Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Ustedes saben, los judíos todos tenían un oficio y bueno, aquí eso era lo que hacía, y Pablo parece ser que eso también le enseñaron a hacer en su juventud. Gloria al Señor. No vamos a hablar del apóstol Pablo, no es nuestro tema. Nos vamos a referir a este precioso modelo de matrimonio que la Escritura nos presenta. El matrimonio de Aquila y Priscila. Y vamos a descubrir en las Escrituras donde se menciona a ellos, seguramente cosas muy interesantes para cada uno de nosotros, si realmente queremos nosotros también hacer las cosas bien como matrimonios delante del Señor. En primer lugar, yo veo en ellos un corazón hospedador. Un corazón hospedador. Porque recibieron a Pablo en su casa. Y saben, hermanos, una de las características de la iglesia verdadera es esa. Son hospedadores, les gusta hospedar. Es una característica de la iglesia verdadera. Sobre todo a los siervos de Dios. Sobre todo a los siervos de Dios. Como en este caso. Esto, hermanos, lo vemos en sombra en algunas escrituras del Antiguo Testamento, algunas mujeres del Antiguo Testamento, figura de la iglesia verdadera, tenían esta actitud. Rebeca hospedó a Eliezer. Eso lo vemos ahí en Génesis 24, verso 23 en adelante. Ahí vemos que ella le consigue un lugar a Eliezer allí para que él se hospedara. Eliezer iba en busca de una esposa para el hijo de su señor Abraham. ¿Se recuerdan, verdad? Y este acto, hermanos, seguramente de hospedar a Eliezer, este acto sin duda contribuyó también para que Rebeca fuera la escogida de ser la esposa, nada menos que de Isaac. ¿Queremos nosotros ser escogidos para ser la esposa de nuestro Isaac celestial? Amén. Bueno, aquí estamos viendo una característica de verdaderos creyentes de la verdadera iglesia. La mujer principal de Sunem también es otro ejemplo. Ella hospedó al profeta Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Ella miraba que un varón de Dios pasaba todo el tiempo cerca de su casa. Así que ella le pidió a su marido que le hicieran una recámara a este hombre de Dios. Le pidió que pusieran una cama en esa recámara, una silla, una mesa y un candelero, porque un varón de Dios pasaba por ahí. Y Dios, que no es deudor de nadie, la recompensó también a ella. Dándole un hijo, porque ella no tenía hijo. E incluso hizo un milagro de resurrección en ese niño, porque el niño después enferma y muere, pero el profeta la resucita. Realmente Dios lo resucita a través del profeta. Pablo dice a los hebreos en el capítulo 13 y versículo 2, no olvidéis la hospitalidad, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, sin duda este detalle de ser hospedador contribuyó, hermanos, a la salvación de Lot allá en Sodoma.
cuando él hospedó a estos enviados de Dios ahí a Sodoma, esto indudablemente contribuyó a su liberación de Sodoma cuando el Señor la iba a destruir. Hermanos, aprendamos entonces de estos ejemplos, y sobre todo de Aquila y Priscila, a ser hospitalarios, hospedadores. Gloria al Señor. Dice Hebreos 13:2, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Gloria al Señor. A propósito, quiero agradecer a los hermanos. Algunas familias de esta congregación abrieron las puertas de su casa para recibir huéspedes en estos días pasados. Vino un gran equipo de gente de Canadá, misioneros, y pues aquí se hospedaron algunos. Gracias, hermano David, hermana Nivia, por hospedarlos aquí en la iglesia, allá en mi escuela dominical. Creo que Caloto y Marcela también, creo que la hermana Betty y Cuevas también. En fin, si alguien más hospedó, gracias, de veras. Les digo algo, esperen el favor del Señor por ese noble acto que hicieron. Porque todos los que hospedaron en la Biblia recibieron algo de vuelta de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Sí, hermanos. Rebeca se terminó casando con Isaac. La mujer principal de Sunem tuvo un hijo, y ese niño después también recibió el milagro de la resurrección. Lot fue salvado de Sodoma gracias también al acto de ser hospedador. Gloria al Señor. Así que todos los que hospedan, estén atentos, porque el Señor quiere recompensarles. Recordemos que ellos mismos, Aquila y Priscila, tenían sus propios problemas. Acababan de ser expulsados de Roma. Sin embargo, hermanos, estuvieron dispuestos a hospedar a Pablo. Y no solo a hospedarlo, darle comida, darle trabajo, ¿entiende? Darle trabajo, sabiendo que por todos lados, hermanos, también Pablo era perseguido y hasta había sido ya encarcelado. Pero a ellos eso no les importó y abrieron sus puertas y lo acogieron. Gloria al Señor. Importantísimo esto. Otro detalle que vemos es que además de hospedadores, ellos eran chambeadores, eran trabajadores. Se ve que estaban haciendo tiendas, estaban trabajando pues. No eran holgazanes. Dios no quiere gente perezosa, Él quiere gente trabajadora. Gente trabajadora. Dios siempre escoge gente trabajadora. La gente que no quiere mover un dedo, que no quiere trabajar de veras. Esa gente finalmente Dios no la va a usar. Todos los que el Señor escogió estaban trabajando. Estaban trabajando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Gloria al Señor. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo, por el contrario, ¿verdad? Es hermano del hombre disipador. Otra versión dice destructor, que todo lo echa a perder, pues.
¿Entienden? Gloria al Señor. Hay muchas escrituras que podríamos ver, pero tenemos que avanzar. Otro detalle interesante es que ellos tenían unidad de visión. Unidad de visión, no solo espiritual, sino incluso, hermanos, en el trabajo material. En el trabajo material, empresarial, digamos, porque deben haber tenido su empresita, ¿verdad? Eso es algo, hermanos, digno de ser admirado. Digno de ser admirado. ¿Cuántas parejas simplemente no salen adelante nunca económicamente porque nunca se ponen de acuerdo? Nunca se ponen de acuerdo. En lugar de apoyarse, lo que hacen es competir entre ellos, rivalizar entre ellos. Pero hermanos, no es eso el plan de Dios. El plan de Dios es que nos unamos y tengamos unidad de visión aún en aquellas cosas materiales que hacemos. Miren lo que dice Eclesiastés 4:9. Ya leímos la primera parte, pero dice, mejores son dos que uno, porque tienen, dice, mejor paga de su trabajo. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Gloria al Señor. Ok, veamos más información de este matrimonio precioso. Siempre en Hechos 18, ahora en el verso 18, dice lo siguiente: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Oh, ahora Pablo se va para Siria, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y dice el verso 19, y llegó a Éfeso, y que dice, y los dejó allí, Aquí vemos otro interesante detalle de este matrimonio. Resulta que ahora se convirtieron nada menos que en acompañantes del gran apóstol Pablo en la obra misionera. Yo lo que veo aquí es que Dios premia a aquellos que abren sus casas para recibir a los siervos de Dios. Dios también bendice a aquellos que incluso bendicen a los siervos de Dios económicamente, como en el caso de ellos, dándoles trabajo. Porque, hermanos, sucede con frecuencia que los siervos del Señor también en algunos lugares tienen que trabajar. Y el resultado, es decir, ellos trabajan en lo espiritual obviamente, pero en lo material pues. Y el resultado de tan nobles acciones fue que Pablo los escoge a ellos, hermanos, como sus acompañantes. Durante todo ese tiempo que vivieron juntos, indudablemente Pablo tuvo la oportunidad de enseñarles, de discipularlos, así que ahora ellos se convirtieron en compañeros de milicia de Pablo, en acompañantes del apóstol Pablo en su ministerio. Durante todo ese tiempo que vivieron juntos, indudablemente Pablo tuvo la oportunidad, hermanos, de discipularlos, y ahora se los lleva, porque digo, ahora están listos y se los lleva. En el verso 19 vemos que durante el viaje Pablo los dejó a ellos instalados en Éfeso, los deja en Éfeso, mientras que él se fue para otros lugares a seguir la obra. Pablo consideró que ellos iban a ser muy útiles ahí en Éfeso, y efectivamente, hermanos, así fue. Veamos la experiencia linda que Aquila y Priscila, hermanos, tuvieron aquí en Éfeso. Miren lo que dice el verso 24, siempre del 18 de los Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos,
natural de Alejandría. Varón, mire qué tipazo era este. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que ya habían sido discipulados por Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Gloria al Señor. Definitivamente, hermanos, Pablo no se equivocó al dejar a Priscila y Aquila allí en Éfeso. Ellos habían sido tan preparados doctrinalmente por Pablo, hermanos, que se atrevieron a corregir incluso al famoso erudito, al famoso teólogo y maestro Apolos. Tremendo. Apolos estaba poco equivocado, habían ciertas imprecisiones doctrinales en él. Y Priscila y Aquila lo notaron inmediatamente. Y es interesante que no lo confrontaron públicamente, sino que lo tomaron aparte para mostrarle más exactamente el camino de Dios, pero aparte. Hermanos, eso nos dice mucho de ellos. Esto es sabiduría. Esto es madurez. Recordemos que eso es lo que significa Prisca, Priscila. Nos habla de madurez. Parece ser que la enseñanza de Apolos, hermanos, giraba alrededor del bautismo de arrepentimiento que practicó Juan el Bautista, según acabamos de ver y también lo podemos descubrir en el capítulo 19. Así que Apolos seguramente fue corregido, hermanos, por Priscila y Aquila en cuanto al bautismo en agua de los nuevos creyentes y sobre el bautismo también en el Espíritu Santo, que parece ser que Apolos no lo había experimentado todavía. Apolos hablaba estaba atrasado un poquito. Estaba hablando lo que aplicaba en los días de Juan el Bautista. Parece que Juan el Bautista fue su catedrático. Así que él, eso era lo que enseñaba. Pero ahora Aquila y Priscila lo corrigen en cuanto al bautismo que deben tener los nuevos creyentes en Cristo, no el bautismo de Juan el Bautista, y el tema también del Espíritu Santo. Aunque no se dice, lo más seguro es que Apolos recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ¿entiende? A través de ellos, a través de Aquila y Priscila. Gloria al Señor. Prueba de ello es el fruto que vemos inmediatamente después. Mire lo que dice el verso siguiente, verso 27 del 18 de los Hechos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo matrimonio, ¿no creen ustedes? Ahora, algo que es bueno mencionar es que de las 6 veces, fíjese bien lo que voy a decir, de las 6 veces que se les menciona a ellos, 4 veces Priscila se menciona antes que Aquila. Esto, hermanos, nos sugiere que ella probablemente ocupaba un lugar más prominente en la iglesia que su propio esposo. O quizá
era ella más activa en algunas áreas ministeriales que su esposo Aquila. Por eso es que se menciona a veces primero Priscila que Aquila. Más bien 4 veces y solo 2 veces se menciona al revés. Primero Aquila y después Priscila. Por ejemplo, en el tema de hospedar, se menciona primero a Aquila. Probablemente él fue el de la iniciativa. Probablemente el corazón hospedador era principalmente en él. No estoy diciendo que ella no, ¿entiende? Pero ya en cuanto a irse en el viaje misionero y ser acompañantes de Pablo, se menciona primero a Priscila. Ella en cuanto a lo espiritual y como que ella era la que jalaba más. Y también después lo que estuvimos viendo en cuanto a corregir a Apolos, vemos que se menciona primero a ella. Pareciera como que ella fue la que se dio cuenta que Apolos estaba chanfleando ahí doctrinalmente en algunas cosas. Y ella, por eso es que se menciona primero. Amén. Es algo que podría ser de esa manera. ¿Ok? Ahora, hermanos, sea como sea, si esto es cierto, es admirable que el esposo la apoyara en aquello donde ella era más fuerte que él. Es admirable. Esto nos muestra que ellos tampoco competían, pues, ministerialmente, sino más bien se apoyaban, se complementaban ambos. Creo que es una magnífica lección, hermanos, para todos nosotros, sobre todo para los hombres. Mis hermanos, varones, apoyemos en la obra de Dios a nuestras esposas. Y por supuesto, hermanas, apoyen a sus esposos en el ministerio o función dentro del cuerpo donde Dios los ha colocado a ellos. No debe haber, hermanos, jamás, bajo ninguna circunstancia, celos, rivalidad, competencia. Por Dios, eso no debe existir en un matrimonio, mucho menos en las cosas espirituales. Tanto en el trabajo secular como en lo espiritual, vemos que Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, eran un matrimonio que se complementaba y que tenían una armonía maravillosa. Hermanos, disfrutemos la vida matrimonial en el Señor. Disfrutémosla. Nunca estemos compitiendo con nuestro cónyuge. Complementémonos más bien con el cónyuge. Si realmente somos adultos, si somos maduros, pues demostrémoslo, pongámonos de acuerdo, hablemos, no peleemos. Qué aburrido estar peleando. Casarse para estar peleando, qué aburrido. Se lastiman mucho. Se lastiman mucho. ¿Entiendes? ¿Sabe? Los inconversos se divorcian debido a que no tienen al Señor. Debido a que no tienen su palabra. Pero nosotros sí tenemos al Señor. Nosotros sí tenemos su palabra. Ellos no tienen al Señor, no tienen la palabra del Señor. Eso no les permite ponerse de acuerdo, pues. Como dice Amós capítulo 3 y versículo 3. Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, las cosas son diferentes. Por eso Pablo dice lo que ya citamos en 1 Corintios 11 y versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pienso que Cristo estaba pensando en los matrimonios cuando dijo ahí en Mateo, capítulo 18 y versículo 19 lo siguiente. Otra vez os digo, si 2 de vosotros, ¿qué dice?
se pusieran, ¿qué? Se pusieran de acuerdo. Por el amor de Dios, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchas veces las respuestas de Dios no vienen para esa familia, para ese matrimonio, sencillamente porque el matrimonio no está de acuerdo. No está de acuerdo. Una buena recomendación para aquellos que no se han casado es que deben de pedirle al Señor que les dé como pareja a alguien que tenga su mismo llamado. Su mismo llamado. Y si no tuvieran el mismo, por lo menos un llamado complementario, que encaja perfectamente. Esto les va a evitar definitivamente muchos conflictos. Las palabras de Pablo cuando dice a los corintios, no os unáis en yugo desigual, aplican también en matrimonios cristianos, a mi gusto, no solo en parejas mixtas. Otro detalle lindo de ellos lo vemos en la carta que Pablo escribe a los corintios desde Éfeso. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 16 y verso 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Recordemos que ellos antes habían estado en Corinto. Notemos que ahora se menciona primero Aquila, y es algo que tiene que ver con la casa. Ellos antes habían estado en Corinto, así que los corintios los conocían. Ellos aprovecharon que Pablo escribió a los corintios para mandar saludos a los hermanos allá. Pero el asunto a destacar es que ellos, a estas alturas, hermanos, ya habían hecho en su propia casa, en Éfeso, una iglesia. Y habían hecho en su propia casa, en Éfeso, una iglesia. No cabe duda que era una pareja dinámica, era una pareja ferviente en el Señor, aleluya. Y habían hecho una iglesia en su casa. Ellos querían la bendición de tener, digámoslo así, el arca del pacto en su casa, como la tuvo Obed-Edom en los días de David. Para la casa de Obed-Edom fue de tremenda bendición haber tenido por 3 meses el arca del pacto en su casa. Usted puede leer eso ahí en 1 de Crónicas, capítulo 13 y versículo 14. Tremenda bendición para la casa de Obed-Edom tener el arca del pacto en su casa. Hermanos, benditos aquellos que han abierto sus casas para que en ellas se ofrezcan cultos a Dios y que su palabra sea predicada allí. Gloria sea el nombre del Señor. Les cuento que acabamos de abrir una iglesia en el Hogar Nueva, allá en zona 16, nuestro hermano Rigo, nuestra hermana Judy la están dirigiendo y está siendo de gran bendición para los hermanos que viven por esa zona. Y estamos próximos a abrir otra por allá, por San Juan, Zacatepeques. Así que estamos orando para que Dios nos indique quién va a ser el líder de ese nuevo grupo allá. Hermano, si usted todavía no asiste a uno de nuestros grupos de hogar, le animamos a integrarse. Y si no puede, pues usted mismo haga con su propia familia un altar familiar allí en su casa. Amén. ¿Ok? Más adelante vemos que Pablo escribe a los romanos y saluda a Priscila y Aquila. Las condiciones en Roma habían cambiado.
Claudio César había muerto y Nerón todavía no había sacado las uñas. Se mostraba más afable que Claudio con los judíos cristianos. Así que Priscila y Aquilo se regresan nuevamente a vivir a Roma. Mire lo que dice el 16 de Romanos y versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aleluya. Notemos que Pablo les llama mis colaboradores, mis colaboradores. Qué lindo, hermanos, esto, de veras, a mí me emociona. En la obra de Dios, hermanos, se necesitan siempre gente dispuesta a colaborar, gente que apoye, gente que ayude, gente solícita, gente que tenga disposición, que cuando se les pide algo, cuando se les piden favores, no pongan peros, todo lo contrario, que se sientan privilegiados, que se les toma en cuenta para hacer algo por la obra del Señor. Y sigue diciéndonos en el verso 4 de Romanos 16, que expusieron su vida por mí, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Qué tremendo esto, hermanos. Aquí se menciona algo que ya habíamos medio visto y anticipado. Ellos expusieron sus vidas, hermanos, por hospedar a Pablo y por andar también con Pablo, que era todo un proscripto. A ellos realmente no les importó. Así que Pablo les agradece profundamente eso, pero interesante, no solo él les agradece, también las iglesias de los gentiles les agradecen a Aquila y a Priscila eso. Esto es maravilloso. Ellos estaban dispuestos a morir por su líder Pablo. No les importaba, sabiendo que, por supuesto, al morir por su líder, morían por Cristo. Y como si esto fuera poco, hermanos, vemos que ahora tienen una gran iglesia en Roma. Acabamos de ver que en Éfeso tenían una, pero ahora abren iglesia en Roma, imparables. Donde quiera que iban, habrían congregación. Aleluya. Mire lo que dice el verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Hermanos, de veras que modelo de matrimonio encontramos en Aquila y Priscila. Pero todavía falta. Su corazón misionero no los dejó tranquilos. Nuevamente viajaron a Éfeso. Así que cuando Pablo escribe su segunda y última carta a Timoteo, quien pastoreaba a propósito en Éfeso, en sus saludos finales dice Pablo lo siguiente, prácticamente las últimas palabras de Pablo. Dice ahí, en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 19, saludad, ¿a quién dice ahí? A Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Este último saludo de Pablo, ahora a Prisca y a Aquila, Priscila y Aquila, denota cuánto él, hermanos, amaba ese matrimonio. Cuánto él amaba ese matrimonio. Pues virtualmente, hermanos, son las últimas palabras registradas del apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de todos, a pocas horas o a días antes de ser decapitado. Hermanos, eso dice mucho del amor que Pablo tenía a este precioso matrimonio. Mis amados hermanos, Dios quiere matrimonios como ellos, como ellos. Dios quiere levantar a Aquilas, Dios quiere levantar a Priscilas en esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes desean ser levantados y usados por Dios? Amén.
¿Cuántos matrimonios desean ser levantados y usados por Dios como Aquila y Priscila? Yo soy el primero en levantar mis manos.